Queremos platicar con usted, hay muchas cosas. Para variar, pasan aquí, es que no hay semana que no pase algo interesante. Se gana el amparo Lorenzo Córdoba. A Lorenzo Córdoba lo habían inscrito en los libros de texto gratuitos yo supongo que es una manera de venganza, de coraje, de algo, por algo que sucedió en lo que Lorenzo Córdoba pues estuvo mal, lo grabaron, se burló de alguien por su etnia. Ese alguien, entiendo, le estaba exigiendo que le diera una plurinominal, una diputación plurinominal. Graban a Lorenzo Córdoba y bueno, esto trasciende y desafortunadamente a mí me parece una verdadera vergüenza. Acaban incluyéndolo en los libros de texto y finalmente ya la Suprema dijo, quítenlo. A ver, cuando veía o leía esta información, pensaba yo, auténticamente estamos en el shish de la justicia en México. O sea, pensaba en la Suprema Corte a partir del 1 de septiembre, si hubiese recibido un caso semejante a este, que hubiera resuelto esa Suprema Corte. Entonces, más que el caso personal de Lorenzo Córdoba, que celebro que finalmente haya obtenido esta resolución judicial y que su nombre quede fuera de los libros de texto gratuito, nunca debió haber entrado su nombre a los libros de texto gratuito. Yo diría que ni su nombre por este terrible incidente, que no solo muestra, vamos a decir, una expresión despectiva dicha en la intimidad con otra persona, sino la manera como el Estado mexicano grababa y graba a todos aquellos que consideran sus adversarios políticos. Entonces, más allá de esto, de esta persona y este incidente, la desgracia de la justicia futura que nos espera, el problema gravísimo de los contenidos de los libros de texto gratuito, porque no solo esta mención, hay un montón de expresiones, de juicios críticos, ¿verdad?, y de venganzas que están inscritos en los libros para buscar ser tatuados en las mentes de las nuevas generaciones. Entonces, qué bueno por Lorenzo, qué malo por lo que está viviendo este país. Sí. Bueno, Lorenzo es uno de los grandes mexicanos, así me atrevo a decirlo, sin duda alguna. La defensa vigorosa, inteligente, enérgica que hizo del INE es verdaderamente uno de los grandes capítulos de resistencia contra el autoritarismo. Pero además también debo decir que muchos presidentes del Consejo y muchos consejeros verdaderamente son ejemplares. México tuvo el privilegio de tener excelentes consejeros y presidentes del Consejo. Podemos hacer mención de muchos de ellos, pero aquí lo que quiero es hacer el contraste. Por mucho, la peor presidencia del Consejo es la que tenemos actualmente con Guadalupe Tadei, por mucho. Y no deja de ser una ironía que frente a un gran mexicano que es en una forma además delictiva. ¿Por qué? Porque esa interferencia es producto de espionaje de hace 10 años, ni siquiera fue en el gobierno de López Obrador. Y esto es un delito. Bueno, están haciendo uso de una información derivada. Quiero ver quién se planta para que una conversación telefónica privada pueda ser publicada. O sea, ¿cuántos no podemos hacer en el uso de esta forma de comunicarse? Pues tener descuidos, excesos, lo que sea, es lo más común del mundo y nadie me diga que así como habla públicamente, habla privadamente. Eso no existe. Y que esta conversación privada, que además a lo que alude precisamente es al chantaje de un personaje, de un impostor, de líder indígena, para obtener un beneficio. Y la indignación de Lorenzo, bueno, no debió haberla expresado de esa manera, pero no olvidemos que era una conversación privada, sí, claro, que fue divulgada a través de espionaje. Pero bueno, lo que más que todo lo que yo quiero subrayar es para tener idea de cómo hemos ido normalizando el autoritarismo. Volteen a ver al INE de ahora, hagan un balance del Consejo, y no digo de las personas, de sus votaciones. Y esto lo que nos dará es que estamos en el momento más bajo de la historia conocida desde que se, digamos, creó el INE o IFE, que estamos hablando de mediados de los 90. ¿No? Y bajando.
claro. Porque ojalá pudiéramos decir que tocó fondo el INE. No, la amenaza de la reforma electoral que viene, y muy probablemente el 2 de septiembre esté recibiendo en la nueva periodo de sesiones el Congreso la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo Federal, ¿verdad? Nos va a mostrar que vamos todavía a bajar y bajar. Bueno. Mitofsky hizo una encuesta sobre la aprobación de la reforma electoral. El 50% prácticamente considera que debe de modificarse las reglas electorales, 26% le gusta cómo funciona y 20% considera que deben de ser parciales. El INE ha hecho un buen trabajo, 60% dice que sí, 40% dice que no. Y la propuesta más gustada con el 83% de la aprobación es eliminar el dinero de los partidos políticos en los años que no haya elecciones. Pareciera que la mitad sí. del México quiere que cambiemos la... No, y el 90% quiere que haya pena de muerte. O sea, tú no puedes hacer una encuesta que no esté precedida por una deliberación razonablemente equilibrada. Por ejemplo, la presidenta califica altísimo. Sí, califica altísimo porque hemos cedido cuotas enormes en el escrutinio a lo que hace el gobierno. Y eso no es de ahora con Claudia Sheinbaum, viene desde Andrés Manuel López Obrador. De manera tal que yo veo que las encuestas, incluso la de mi querido Roy, es una forma de ir normalizando una situación donde aparentemente la población tiene una postura clara sobre temas fundamentales del país. Y yo insisto, ¿cómo pueden tenerla si no tenemos esta discusión pública? Lo vimos en lo del Poder Judicial Federal. La gente ni siquiera puede diferenciar de un juez local de un juez federal. Y como la justicia local verdaderamente está por los suelos en todo el país, entonces, bueno, la gente dice, no, pues está pésima la justicia, o los ministerios públicos. La gente cree que es parte, digamos, del Poder Judicial. Sí es parte de la justicia, pero no del Poder Judicial. Claro. Y claro, los ministerios públicos no pasan la prueba, ni el federal ni los locales. Entonces, lo que yo reclamo aquí es el abuso de las encuestas como una forma de medir, como si hubiera una discusión pública que nos permita tener una sociedad informada y que por lo mismo puede participar de manera razonada. Sí, no es una cosa. Y bueno, Pablo Gómez lo mandan para preparar todo lo de la reforma electoral. Sí, ¿verdad? Mandaron al verdugo a presidir el jurado. No hay sorpresas. La iniciativa de reforma en materia electoral del presidente López Obrador le elaboraron Pablo Gómez y Horacio Duarte. Se presentó y la ironía era que ellos proponían la desaparición, según López Obrador, de la representación proporcional, los diputados plurinominales. Y efectivamente, porque decían que todos los diputados y diputadas debían ser de representación proporcional, era la representación perfecta. No hay sorpresas, pero si hoy leemos la entrevista que dio al País, acabamos por realmente empezar a sonar las campanas por la justicia electoral y por las elecciones libres, equitativas, legales, ¿verdad?, y certeras de México, con Pablo Gómez al frente de esta comisión. Se presenta, seguramente arranca el periodo, como decías, Dulce, y se presenta la iniciativa y bueno, pues de ahí para adelante estaremos trabajando. Otro tema que queríamos tratar, es que hay varios temas. El tema de Israel Vallarta 20 años después me resulta confuso. Veo dos grandes grupos de comunicación, unos que lo victimizan y dicen pobre, y otros que dicen, oigan, no se les olvide quién es y no se les olviden todas las denuncias que había contra este hombre. Pero me siento que el sistema lo está victimizando, siento que el sistema lo está utilizando como algo de comunicación, no sé, no logro entender. Bueno, el sistema lo arropó. Sí. Y además la juez del acordeón, porque es una juez de acordeón, que es la que lo libera, pues va muy en línea
de lo que quería el régimen. Y el régimen, que ese es un absurdo, en el afán de cobrarle la factura, no sé si a Calderón o a Fox, porque lo del espectáculo que se grabó ocurrió en los tiempos, la detención en tiempos de Fox, no en tiempos de Calderón, pero la gente, por alguna razón, quizá por la intervención del que fue secretario de Seguridad con Calderón, lo ve como una cosa articulada, ordenada, instruida por Felipe Calderón. Felipe Calderón ni era presidente. Pero bueno, aquí el tema es que en ese afán de cobrarle a Loret, a Felipe Calderón, etc., se les olvidaron las víctimas. Entonces a mí me dejó frío escuchar a la presidenta pronunciarse al respecto, pero ni una sola palabra de empatía finalmente a lo que más debe preocupar. Es a las víctimas, los secuestrados, las familias. Este país ha vivido una tragedia horrorosa precisamente por el secuestro. Y que la presidenta esté más ocupada en lo que diría su promotor, en la politiquería, ¿verdad? Me preocupa enormemente. ¿Por qué? Porque el secuestro debiera estar en el centro de la discusión. Claro. ¿Qué vamos a hacer para darle respuesta institucional, contenerlo y sobre todo atender a las víctimas? No es posible que en una discusión tan importante las víctimas no existan. Nadie habló de ellas. Y hay otra cuestión que no hay que dejar a un lado. El proceso contra Israel Vallarta duró 20 años. O sea, estamos hablando de que recibió sentencia en primera instancia. O sea, si Israel Vallarta o la Fiscalía quisiera impugnar, obviamente Israel Vallarta no, porque lo está absolviendo, pero la Fiscalía tendría manera de impugnar e iría a este proceso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Verdad? Y todavía había la instancia de un amparo directo ante la Suprema Corte. O sea, a mí lo que me surge, además de estas muy pertinentes observaciones de Federico, es ¿qué pasó en este proceso que duró 20 años? O sea, esa respuesta es fundamental, sobre todo cuando ahora, pues, a gusto o en contra, pero vamos a inaugurar una nueva etapa del sistema de justicia en este país. ¿Cómo vamos a asegurar que nunca más los procesos duren lo que la propia Constitución señala, que es un máximo de 2 años? La verdad es que es una gran interrogante que ha pasado total y absolutamente a oscuras. Y hay miles de personas en la cárcel que tienen ya más de 10 años. Deja usted de 20, de 1,000, creo que son 6,000 o 7,000 personas que ya cumplieron 10 años y que no se sabe nada de sus casos. Efectivamente. Esa es una tragedia de tamañas proporciones. Terrible. Se nos acabó el tiempo. Como siempre. Y ahora se me fue muy rápido, pero sí, muchísimas gracias, como siempre. Gracias Dulce a ustedes. María Sauri, te seguimos como siempre. Eso. Dulce Sauri, así es como hay que seguir a nuestra queridísima Dulce María Sauri y a Federico Berrueto, desde luego hay que seguirlo, le pone @Berrueto con estos temas veraniegos.